Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza. Con ustedes, el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. A partir del 22 le vamos a decir a nuestro candidato, señor presidente. Algunos han pretendido enmendarle la plana a nuestro candidato con respecto a las relaciones institucionales que anunció va a tener con países administrados por gobiernos de asesinos, lo cual subrayó que cada uno con su propiedad comercia con el que le parezca pertinente. Mi opinión respecto de la ciencia y por respeto a la ciencia, creo que no debería de estar en el área de las botas, y el gobierno son las botas. Esto es tan desatinado como el Ministerio de la Felicidad que estableció ese personaje en Venezuela que habla con los pajaritos. Veo que en el público no hay un especial cariño con el presidente de Venezuela. Es tan desatinado como el Ministerio de la Verdad o el Ministerio del Amor orwelliano. Lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei. Asumo plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir. Pero por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario. Yo he escrito mucho sobre ese tema. Mi última columna es en Infobae, que se titula La quinta columna en la teología de la liberación. Por otra parte, creo que en algún momento hay que analizar el futuro de las embajadas, que estaba bien para la época de las carretas y no de la teleconferencia, con la cantidad de mansiones, con la cantidad de pasaportes diplomáticos.
En otro orden de cosas, creo que si me prestan atención en esto me parece muy clave. No hay que darle prioridad absoluta al déficit fiscal. Hoy Cuba no tiene déficit fiscal y Stalin no lo ha tenido durante algunos periodos. El tema central es el gasto público, por eso me parece tan adecuado la metáfora de Javier Milei de la motosierra. No quiero subestimar el déficit fiscal que está emparetado muy estrechamente a la inflación. Yo hace 50 años, en mi primer libro, empecé a machacar sobre la importancia de liquidar el Banco Central. Por eso dije en la Feria del Libro, lo que está haciendo Javier Milei para mí es un orgasmo intelectual. El Banco Central, por más que esté constituido por las personas más probas y más competentes del planeta, solo puede proceder en una de tres direcciones: a qué tasa emitir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Pues cualquiera de los tres caminos va a estar alterando precios relativos. Y como todos ustedes saben, los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar. Y si se desdibujan, si se prostituyen, hay una mala asignación de recursos, consumo de capital y por lo tanto pobreza. Hay algunos distraídos que hoy insisten en la independencia del Banco Central. Como han dicho 3 premios Nobel, Friedman, Hayek y Becker, si el Banco Central es independiente, se equivocará independientemente, puesto que tiene la función del Banco Central y el curso forzoso. Todas las cartas orgánicas de los bancos centrales sostienen que su objetivo es preservar el valor de la unidad monetaria, pues les informo que ningún banco central en la historia de la humanidad ha hecho semejante cosa desde el Banco de Inglaterra cuando abandonó el oro y todos los demás bancos centrales. Me parece un dislate que se esté aludiendo o incurriendo en la falacia ad populum, esto es, si todos lo hacen está bien, si nadie lo hace está mal. Como ustedes saben, si hubiéramos seguido esa falacia, no hubiéramos pasado de la situación de nuestros ancestros, del taparrabos, el garrote y la cueva, porque el arco y la flecha era algo novedoso. La última vez que yo escribí sobre este tema es en La Nación, en un artículo titulado La inflación monetaria, la trampa de la banca central. Ahora, el punto central, valga la redundancia, de Javier Milei es que la gente pueda elegir el activo monetario de su preferencia. Y en este sentido, de elegir, me parece muy importante deshacerse de las mal llamadas empresas estatales. Se trate de aerolíneas, se trate de bancos o de fábrica de tornillos, el problema central de las mal llamadas empresas estatales, puesto que una empresa implica asumir riesgos con recursos propios y no a la fuerza con el bolsillo ajeno o el fruto del trabajo ajeno. Cualquier asignación que haga una empresa estatal va a ser distinto el área y el campo de lo que hubiera elegido la gente. Y si va a ser lo mismo
¿Qué hace la gente? ¿Para qué diablos se mete ahorrando honorarios? Hoy tenemos el privilegio, entre otras destacadas personalidades de funcionarios que van a ocupar cargos designados por Javier Milei y su equipo, tenemos el privilegio de contar con la persona que encabeza la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, mi hijo y gran amigo Berti. Siento que cuando él esté en la Cámara es lo mismo que si yo estuviera, con la gran ventaja que no necesito desplazarme de mi biblioteca y poder seguir con la batalla cultural que he estado empeñado en las últimas décadas. Como también señalé en la Feria del Libro, independientemente del resultado electoral, Javier Milei ya ganó porque corrió el eje del debate, porque cambió. Porque cambió la parla de muchos políticos y porque instaló temas que hace 80 años no escuchábamos en el nivel político. Me parece un agravio que se diga de Javier Milei que es el antisistema, cuando precisamente ha insistido en la importancia de reconstituir y volver a los valores alberdianos. Y ha insistido en 5 principios que son fundamentales del sistema republicano. Los 5 principios son la transparencia de los gobernantes ante los gobernados, la responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados, la alternancia en el poder, la división de poderes y la igualdad ante la ley. Todas cosas subrayadas por Javier Milei. Ahora resulta que se le imputa a Javier Milei el haber descrito los horrores provocados por quienes se lo imputan. Me parece que, hablando de sistemas, es fundamental subrayar que debe señalarse hasta el cansancio el sistema criminal, los derechos de lesa humanidad impuestos por el último gobierno militar, lo cual no quiere decir olvidarse de los horrores, las matanzas y los crímenes de los grupos terroristas. No puede ni debe tenerse una doble vara. Y en estos momentos, esos grupos terroristas se asimilan a los cretinos que son incapaces de condenar la masacre de Hamás a Israel. Es como ha dicho el querido Juan Pablo II. Se trata de ofender, de masacrar a nuestros hermanos mayores. En esta ocasión vuelvo a repudiar los asuntos personales que se han hecho a Javier Milei porque son incapaces de refutar sus propuestas. En esta línea argumental
Afortunadamente, hay periodistas que honran al cuarto poder, pero también hay pseudo periodistas hijos de una gran pauta. A veces se ha circunscrito el caso de Javier Milei a temas temperamentales, cuanto tantos y tantos de apariencia tranquilos nos han asfixiado durante los últimos 80 años. Dicho sea de paso, Alberdi se le decía que tenía mal carácter por algunos adjetivos subidos de tono que utilizaba. Por ejemplo, en sus libros Grandes y Pequeños Hombres del Plata, Las Cartas Quillotanas o La República Argentina 37 años después de la Revolución de Mayo. Esto no es para justificar malos modos. Muchos de nosotros no los tenemos y Javier Milei tampoco los tiene actualmente, y lo que ha hecho subir de voz es cuando estaba al principio en los medios antes de entrar en el campo político. Como todos ustedes saben, hay el teorema Baglini, que sostiene que a medida que el candidato va llegando al poder, va debilitando, atenuando o mitigando sus propuestas. Yo les sugiero que esta noche fabriquemos el teorema Milei, que es que ha sido capaz de mantener el eje central de sus propuestas. Hay quienes levantan el dedo acusador pretendiendo transmitir lecciones. En este sentido, creo que les cabe el célebre poema de Sor Juana Inés de la Cruz, donde cambio el sujeto y mantengo el predicado, y es: hombres necios que acusáis, puntos suspensivos. Como he señalado ad nauseam, los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. Entre nosotros tenemos disidencias y bienvenidas las disidencias. A veces no lo comprenden los de otros espacios políticos o otros llamados intelectuales que están acostumbrados al verticalismo y a la obediencia debida. Yo a veces tengo que pellizcarme para pensar y darme cuenta si en realidad no estaré soñando este segundo milagro argentino de Javier Milei debido a las propuestas en el terreno moral, en el terreno institucional, en lo ambiental, en las políticas fiscales, monetarias, laborales, de comercio exterior. Cierro estas pocas palabras con ustedes esta noche con una frase de Ronald Reagan, que él decía que esta frase espanta a cualquier persona normal que debe agarrarse bien fuerte de su billetera. Y la frase es cuando aparece un sujeto que dice: hola, soy del gobierno y vengo a ayudar. Muchas gracias.